Hola a todos, bienvenidos a Entrevistas Free Earth. Como siempre, es un placer estar con ustedes. La corrupción no para en Colombia. Uno de los más recientes escándalos de corrupción que se ha presentado en el país, el de Centros Poblados, a través del cual el gobierno busca suministrar Internet en regiones colombianas, contrato que el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Unión Temporal Centros Poblados firmaron por 1.7 billones de pesos, de los cuales se entregaron 70.000 millones de pesos de anticipo que podrían perderse por la presunta presentación de garantías falsas del contratista. Preocupa seriamente no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Por ese motivo, nuestra entrevista de hoy estará abordando dos temas: la corrupción en Colombia a propósito de casos como este, en el que está en serio riesgo la pérdida de cerca de 70.000 millones de pesos, y en una segunda parte, cómo y de qué manera en el inicio de campaña presidencial que elegirá nuevo mandatario de los colombianos el año entrante, pues se está tratando o no este tema como propuesta seria y concreta de gobierno para todos los colombianos. Para nuestra entrevista de hoy estamos saludando especialmente a dos invitados muy especiales: Julio César Cárdenas, excontralor general de la República, y Juan Pablo Guzmán Solórzano, profesional de proyectos de Instituto de Policía o de Política Abierta, mejor, una organización enfocada al fortalecimiento de liderazgos y procesos colectivos, así como en el diseño de herramientas y tecnologías de innovación política. Inicialmente, doctor Cárdenas, muchas gracias por este tiempo. Como siempre, un placer saludarle. ¿Y cómo ve usted en esta ya mitad de año, prácticamente segundo mitad de año en Colombia, este tema de la corrupción? No para en Colombia y definitivamente es alarmante el tema. ¿Cómo lo analiza usted? Bienvenido. Muchas gracias, Narda, por esta invitación. Un saludo para todos los que nos van a ver y nos están viendo en estos momentos en esta presentación. Pues hemos tenido un desarrollo muy importante en Colombia, pues un impacto importante sobre todo lo que ha ocurrido en aspectos de la corrupción, pero también en temas que tienen que ver con la administración pública, con la gerencia pública, el impacto negativo que lleva a estas circunstancias en las cuales pues, la comunidad es la más afectada. Se violan obviamente esas garantías que tienen las personas. Yo estoy seguro de que la buena administración debe ser un derecho fundamental. Las personas, la población es el centro, el actor de la administración, y que el Estado no cumpla con los propósitos que tiene, esos propósitos tan importantes como garantizar esos derechos fundamentales, como ser eficiente con el recurso público, como proteger la moralidad, proteger la legalidad, pues es un impacto que pues, no deberíamos permitir, y que todos los precandidatos y candidatos presidenciales deben trabajarlo de una forma muy importante. Con relación a cómo vemos este periodo, pues se mantiene la corrupción. Hay temas del programa de alimentación escolar en el cual hemos visto que los alimentos que le dan a los niños que están dañados, que no se les entregan, que se pierden recursos públicos. Se mantiene la corrupción. Hemos visto niveles de corrupción en los cuales hay muchas personas en el tema de entidades territoriales en que simplemente se van a apoderar del recurso público y no les importa nada más. Se consignan recursos de la propia alcaldía, en algunos casos, en la Contraloría, que cogen recursos de la alcaldía y se las consignan a sus cuentas, o sea, a niveles que uno dice que falta cultura, falta ética a lo público, y eso pues tiene que cambiar. Y tenemos que buscar y generar los mecanismos para disminuir los aspectos de corrupción, pero también muy importante, y es tanto daño hace la corrupción como puede hacerla también la ineficiencia y la ineficacia. ¿Qué puede ocurrir con los temas de MITIC? Digamos, listo, podemos encontrar un tema de corrupción, pero algo más importante, y es el verdadero daño que se le hace a las sociedades: no voy a tener conectividad a Internet. O sea, cuando yo digo voy a hacer un colegio y no lo hago porque se pierde el recurso, o por corrupción, o por ineficiencias, o por cualquier otra circunstancia, el que va a tener ese daño va a ser el que quiere ir a estudiar, el que necesita salud, el que necesita conectarse a Internet. Entonces, la comunidad sufre mucho eso. Van a decir, es importante sancionar a esas personas, claro que hay que hacerlo. No podemos dejar que las personas salgan, realicen estos hechos dañinos al patrimonio público, pero también yo necesito es que realmente me entreguen mi colegio y me entreguen mi hospital, o me den mi internet en el caso de mi TIC. Entonces pueden haber circunstancias en las cuales el Estado se está volviendo ineficaz, no me está dando lo que requiero,
ineficiente, mal manejo de recursos, y otro también esa corrupción que hacen es que se apoderen del recurso público. Entonces son daños que realmente son importantes. Ese es el aspecto principal que yo veo en este semestre con los temas de escándalos que hemos mencionado, el programa de alimentación escolar y el tema pues, del INTI, que no está pues, confirmado que sea un tema de corrupción, especialmente como tipificado como delito. No vemos que el tema del mal manejo, pero podemos observar es que sí vamos a ser ineficaces e ineficientes porque se entregó unos recursos. El ministerio también realizó actuaciones, o sea, gastó personal, contrató personas, fueron ineficientes y al final el daño es no voy a tener esa conectividad. Exactamente. Pues a propósito de lo que dice Julio César Cárdenas, excontralor general de la República, recordemos, doctor Cárdenas y doctor Juan Pablo, que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de pronunciamientos trascendentales como la resolución 1 de 2018 de la Comisión Interamericana de Derechos, precisamente de Derechos Humanos, considera que la corrupción es un fenómeno que afecta a los derechos humanos en su integralidad, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, así como el derecho al desarrollo, debilita la gobernabilidad y las instituciones democráticas, fomenta la impunidad, socava el Estado de Derecho y exacerba la desigualdad. Y como dice nuestro invitado Julio César Cárdenas, pues dice, coincide plenamente con la Comisión Interamericana de Derechos, que señala que la corrupción es un complejo fenómeno que afecta a los derechos humanos en su integralidad. Derechos como cuáles: civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, así como al derecho al desarrollo, pero además debilita la gobernabilidad y las instituciones democráticas, fomenta la impunidad, socava el Estado de Derecho y exacerba la desigualdad. Desde el Instituto de Política, Juan Pablo Guzmán, ¿ustedes cómo ven este tema de la corrupción en Colombia? ¿Cómo vamos? Porque definitivamente todos los indicadores dentro y fuera del país pues indican que el tema no se detiene, que el tema no desciende, no hay un descenso de la corrupción real y por el contrario, pues cada vez más se deteriora el problema y el flagelo de la corrupción en Colombia. Sí, Narda, bueno, hay una precisión también y es que estamos hablando de las consecuencias de la corrupción, pero también es importante hablar de las causas de esa corrupción, qué está generando esa corrupción y también pues ver su relación en temas electorales ahorita que se vienen las elecciones presidenciales. Si un candidato entra al juego político o a las elecciones con financiamiento ilícito y ese financiamiento no es investigado desde un principio, eso tarde o temprano va a terminar en casos de corrupción. Entonces, digamos que es importante hablar de las consecuencias, como ya lo mencionó el doctor Cárdenas, como lo has mencionado tú, pero también es importante hablar de qué está generando eso, de cuál es el inicio de la corrupción, porque pues obviamente no comienza la corrupción cuando se firma un contrato, sino desde mucho antes. Es evidente que los índices de corrupción siguen aumentando, pero también podría ser porque la ciudadanía tiene los ojos más al frente, está más pendiente. Esto hace que sean más visibles los casos de corrupción, no necesariamente que sean más casos, sino que sean más visibles los casos de corrupción que se están presentando en el país. Y por último decir que de pronto en las ciudades principales, Medellín, Cali, Bogotá, es más difícil ver la corrupción de manera tangible, ¿no? Pero como le mencionaba el doctor Cárdenas, pues en los municipios, cuando el hospital no llega, el colegio no llega, pues son las comunidades en estos territorios que están más alejados del poder los que realmente sufren esas consecuencias de la corrupción día a día, por así decirlo. Claro que sí. En este orden de ideas, doctor Cárdenas, ¿cuáles son, a través de su conocimiento, usted que estuvo en la Contraloría General de la República, de ese panorama gigantesco de la corrupción, de ese mapa de la corrupción en Colombia, qué área, qué sector es el que más preocupa? ¿En qué sector, de alguna manera, la corrupción estatal, la corrupción en el sector privado, en qué sector habría que poner los ojos, pues, de alguna manera para mitigar o por lo menos controlar estos casos que pues desangran al país y afectan los derechos humanos de los ciudadanos? Sí, primero referirme al doctor Juan Pablo, tiene toda la razón. Una de las principales causas tiene que ser el costo de las campañas políticas. Cuando nosotros observamos un valor de una campaña que nos dicen es que costó 10.000 millones de pesos una campaña política, una gobernación 25.000 millones de pesos, pues ¿de dónde va a salir el recurso? Pues, bueno,
obviamente va a salir también del recurso público, porque ellos son, o están con la administración y les van dando contratos, o cuando lleguen al poder van a tener que cumplir esa obligación de pagar esos 10.000 millones de una u otra forma, colocando un ejemplo en ese valor. Entonces, un principal aspecto son ese valor de las campañas políticas, llevan a un efecto negativo, porque con esos costos tienen que buscar los mecanismos para poder recuperarlos. ¿En dónde están más puestos los ojos? En el manejo del recurso público, en la contratación estatal, en los regímenes de excepción en la contratación, que también se ha visto muchos fondos, muchas entidades que exceptúan el régimen. Entonces uno tiene que ver es cuando existen procesos de contratación, si es contratación estatal, que realmente cumplan los parámetros, que el proceso contractual no se observen sobrecostos, y al final, que es lo que también a veces no ocurre, no terminan las obras. Ahí tenemos, según el informe de la Contraloría, que existen 25 billones de pesos perdidos en elefantes blancos. ¿Por qué? Porque o no realizan la obra, la dejan inconclusa, o terminan la obra, como hemos visto hospitales, hemos visto edificios, vivienda de interés social, que no pueden conectarse a servicios públicos. Entonces, ¿qué hacen? Ejecutan, o sea, contratan rápidamente para obtener los recursos, se queda el elefante blanco, se afecta a la comunidad y ahí se pierde una cantidad de recursos. Por el otro lado, hay unos regímenes de excepción. Entonces hay entidades que no contratan por contratación estatal. No es que sea pues, ilegal, si están en competencia, pues tenemos que buscar los mecanismos, pero algo muy importante es que realmente sean eficientes y eficaces con el recurso público y que sean transparentes, porque igual el recurso público, y eso es una entidad estatal, debo ser transparente, debo mostrar publicidad, debo generar el impacto que estoy buscando con el recurso público. Uno de los temas que más ha sonado, que sonó fuertemente, fue ese fondo de financiamiento de infraestructura educativa, que la Contraloría lo está desarrollando en su ejecución, y pues no han sido eficientes en la forma del manejo del recurso público, no se han construido todos los colegios. Entonces, y están en un régimen que dicen, lo mejor es el régimen privado, que puedo ejecutar más rápido, que puedo, pues tenemos un ejemplo tan grande como el fondo de financiamiento, en el cual es derecho privado, los procesos fueron muy transparentes, representaron pues grandes empresas, pero la ejecución fue mal. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo también con temas de ejecución con entidades que manejan el derecho privado? Si realmente están cumpliendo principios, si realmente están siendo eficientes con el recurso público. Entonces, la contratación estatal normalmente es el primer foco que uno revisa como ente de control para ver cómo están manejando el recurso público, porque de acuerdo a informes de Contraloría, el 15% del Producto Interno Bruto se ejecuta a través de contratación estatal. Claro que sí. Complementemos lo que dice el excontralor Julio César Cárdenas, diciendo que el valor de la contratación pública en Colombia en 2018, según la Procuraduría General de la Nación, alcanzó la suma de 89.8 billones de pesos, valores repartidos en entidades a nivel nacional por valor de 23.4 billones de pesos, entidades departamentales con un valor de 7.3 billones de pesos y las entidades locales con un valor de 58.8 billones de pesos. Esto en el año 2018. Juan Pablo Guzmán, para ustedes desde Instituto de Política y desde su conocimiento, ¿qué sector de la corrupción, de todo este panorama y modalidades de la corrupción que tenemos en Colombia les preocupa más? Bueno, sin lugar a dudas, y como lo mencionaba al principio de la entrevista, Narda, pues hay un asunto con la corrupción y es que afecta a derechos fundamentales, derechos como la educación, derechos como la salud. Entonces, el principal sector que se va afectado con la corrupción, sin lugar a dudas, pues va a ser estos impactos a los derechos humanos, a los derechos primordiales, donde se están afectando cosas tan básicas como la alimentación de los niños, por ejemplo, con el PAE, el acceso a la educación, con temas de conectividad a Internet. Es preocupante también, obviamente, el tema de infraestructura vial, el tema de contratación de otros tipos de accionar de la corrupción, pero desde el instituto pues consideramos que lo más preocupante es este tema que afecta directamente a las poblaciones más vulnerables, en especial en los territorios más alejados del centro del poder, digamos. Pasemos ahora a nuestros invitados, le preguntamos ahora el tema de la manera en que en nuestro país y en Colombia se está sancionando y se está de alguna manera
pues investigando sobre el tema de la corrupción en Colombia. Se están investigando realmente todos los casos que son, se está sancionando efectivamente a la multitud de denuncias, estos procesos se están concluyendo de manera satisfactoria con sanciones concretas y lo más importante, se está recuperando el dinero. ¿Qué piensan ustedes de eso? En Colombia se está trabajando por recuperar plenamente el dinero perdido en la corrupción. Ese dinero puede retornar de alguna manera al Estado y a los ciudadanos. ¿Ven ustedes posible eso o aún la legislación, digamos, se quedó corta en ese tema, doctor Cárdenas? Sí, aquí tenemos una gran cantidad de investigaciones. La percepción de la comunidad, ahí se hicieron unas encuestas por el DANE, y dicen que uno de los principales causales de la corrupción es que no se sancionan a las personas, que se comete el hecho, se comete el delito, la infracción, y no hay sanción. Entonces ellos dicen, esto debe generar mayor corrupción. Y por eso, pues, las personas, esa cultura que se va generando es, pues si no hay sanción, pues también puede uno ser corrupto. Entonces, también eso se va volviendo como una bola de nieve. ¿Cuántas investigaciones? Esto pues son análisis que hace también la Contraloría General. Dice que de la totalidad de los recursos públicos que se investigan y que se dicen que se fueron perdidos, menos del 1%, estamos hablando del 0,4 tal vez, de los recursos públicos que se investigaron o que se abrieron procesos de responsabilidad fiscal son recuperados. Una cifra muy baja o sea, para haber recuperado o para recuperar. Creo que se generan o se requieren muchos más mecanismos. Hay que entender también que se inician los procesos diciendo se perdió tanto y dentro de los diferentes procesos dicen no, realmente no fue, porque a veces dicen hubo un daño en un edificio y se perdió, entonces dicen el edificio vale 100 y entonces son 100 millones. Pero lo que faltó fue una conexión, o falta esos muros, falta algo que le genere su utilidad y pues eso baja la cifra más de un 80 o 90%. Difícil recuperar el recurso público, la Contraloría en su proceso de responsabilidad fiscal, pues hemos visto que es muy complejo. Si hablamos de grandes proyectos en los cuales hablamos de Reficar, de 12 billones de pesos, pues cómo recupera uno ese tipo de cifras. Hidroituango, 1,4 billones. Entonces esa recuperación de cifras normalmente es muy difícil, muy compleja. Todos se defienden, las aseguradoras se defienden, todos tienen abogados representantes legales y llevan a que no se recupere totalmente el recurso público. ¿Qué pienso yo que debe hacerse en primera medida? Es no llegar a ese punto. Ya la Procuraduría pues, ya contaba con unas herramientas preventivas. La Contraloría General con la reforma del 2019 también ya tiene un control preventivo y concomitante. Debemos trabajar en llegar antes de que ocurran los hechos. Ya hay más tecnología, ya estamos trabajando de la mano con la comunidad, con la ciudadanía. Estamos tratando de estar conectados completamente con las oficinas de control interno. Todo esto debe llevar a que no se pierda el recurso público, pero si llega a perderse, pues que tengamos más herramientas para poder llegar a que sea menos el recurso y además que sea más fácil recuperarlo. Juan Pablo Guzmán. Bueno, para empezar, dentro de la investigación que estamos haciendo en el Instituto con compañía de Transparencia por Colombia, y retomando el punto inicial de la financiación de campañas, en los últimos 2 años y por derecho de petición, el CNE asegura que no hay ninguna investigación abierta sobre financiamiento ilícito. Y uno mira noticias y hay casos como Aida Merlano, en donde no hay, por ejemplo, sanciones. Y hay así varios casos en asuntos regionales donde no hay sanciones, donde no hay investigaciones. A eso también le agregamos que mientras que las investigaciones se adelantan, no hay ningún tipo de sanción para la persona que está siendo investigada. En esa medida, pues esa persona puede seguir contratando con el Estado mientras que salen las indagaciones y todo este tema. Y por último, es importante, el doctor Cárdenas lo mencionaba hace poco, y es la integración de tecnología. Por ejemplo, creo que la Contraloría, y ahí el doctor Cárdenas me corregirá, estaba aplicando el Océano Azul, si no estoy mal, que es una tecnología con inteligencia artificial que tiene mecanismos para identificar posibles casos de corrupción. Así hay muchas herramientas, pero también había una aplicación hace un par de años para identificar elefantes blancos en regiones. Entonces el asunto no es cómo innovamos para detener la corrupción, sino más bien cómo mantenemos esa innovación, que no sea, digamos, un tema de protagonismo, de decir, bueno, yo saqué esta aplicación, yo saqué esto,
Sí, pero ¿cómo le damos continuidad, cómo le damos difusión para que realmente la ciudadanía organizada pueda hacerle seguimiento a estos casos de corrupción? Y por último, sobre la recuperación de dinero, es difícil, o sea, realmente creemos que es difícil. Eh, Hay ya algunos indicios, por ejemplo, que en el tema de la contratación con el Ministerio de Tecnología, pues ya hay unos recursos que están en paraísos fiscales, ¿no? Creo que entre hoy o esta mañana Cuestión Pública sacó ese informe. Entonces recuperar el dinero pues ya es muy difícil. Igual digamos, por decirlo de alguna manera coloquial, legalizar ese dinero de alguna manera. Entonces ya pagamos recursos, ya pagamos algunos elementos, algunas herramientas. Entonces recuperar el dinero realmente ya no es posible, y lo que sí se pierde, además del dinero, pues es la eficiencia del Estado, la credibilidad de las instituciones, la confianza también en el gobierno, por ejemplo. Y obviamente pues eso genera una mala gobernabilidad que se traduce en afectaciones, nuevamente, insisto con ese punto, a las poblaciones más vulnerables en los territorios. Preocupante definitivamente el panorama. El índice de la corrupción 2020 de Transparencia Internacional, en ese índice, en esa evaluación anual que hace el mundo sobre la corrupción en Colombia, percepción de la corrupción en Colombia, en ese estudio, el país, Colombia, nuestra nación, obtuvo una calificación de 39 puntos sobre 100 y ocupa la población o la posición 92 entre 180 países evaluados. Colombia no logra una variación significativa de esta clasificación, que entre 2012 y 2020 ha estado entre los 36 y los 39 puntos. Para hacer una comparación, en América Latina nada más, hagamos una comparación. Colombia obtiene el mismo puntaje que Ecuador, se ubica por debajo de países como Uruguay, Chile y Argentina, y por encima de Brasil y de Perú. Pasemos ahora sí al tema de las candidaturas presidenciales y empecemos analizando precisamente este último tema de nuestro diálogo de hoy en Entrevistas Frier, el tema de por qué motivo no se recuperan estos dineros y estos recursos que se han perdido por temas de corrupción. Vemos que en las campañas presidenciales pues está iniciando todo el proceso de campaña presidencial, y ya se están lanzando las propuestas. Doctor Julio César Cárdenas, ¿usted cómo ve la manera en que en esta fase inicial, pues aún primaria del proceso electoral que vive Colombia, pues se está tratando este tema de la corrupción? ¿Qué están diciendo los candidatos? ¿Cómo evalúa desde su conocimiento y desde su saber el tema? Yo he hecho pues un análisis, he revisado más o menos como las posturas que se están desarrollando en las diferentes campañas. Eh, un primer punto que me gustaría reflexionar y decirlo acá es: entre más normas sacamos, más estamos aumentando en el tema de corrupción. O sea, nosotros arrancamos con la ley 80 del 93 en un puesto, si no estoy mal, estábamos en el 30 y algo, 35, pues estamos muy abajo. Y seguimos sacando normas. Entonces sacamos la ley 80, dijimos pues esto va a buscar la transparencia, la eficiencia. Sacamos la ley 1150, oiga, queremos generar esa transparencia, esa eficiencia. Ya después dijimos, no, ley 1474, un estatuto anticorrupción, porque lo que estamos viendo es que tenemos problemas de corrupción. Y decretos, y el último es el decreto 1082, que desarrolla la contratación estatal, que lo que nos está mostrando es que entre más normas sacamos, pues mantenemos una percepción de corrupción. Y yo hablo del tema más importante porque lo que más genera impacto en la comunidad es: se robaron plata de los niños en el contrato tal, no se pudo cumplir con el colegio tal, se robaron la plata. Entonces, expedir y sacar normas parece ser que no es el mecanismo que cambie la cultura de las personas en el manejo del recurso público. Entonces, no es expedir y expedir normas, sino también tenemos que generar otros tipos de mecanismos para poder realmente proteger el recurso público y que realmente garanticemos los derechos fundamentales de las personas. ¿Cómo vamos a garantizarlos, esos derechos fundamentales? Satisfaciendo las necesidades que ellos tienen, que tienen y que debe garantizarles el Estado. Entonces, primero, no es un tema de normas. Dos, creo que se ha evolucionado mucho en una limitación que podemos llamar la contratación con los pliegos tipo. Podemos mantenerlo. Es una forma a través del cual yo limito la posibilidad de que haya corrupción, pero pues uno desde el punto de vista gerencial, pues obviamente debería tener uno la tranquilidad de que si no existieran pliegos tipo las personas no fueran corruptas. Esto no pasó y ya vimos que lo mejor fue seguir sacando normas y reglamentarla de tal manera que no puedan salirse de esos marcos. Entonces tenemos que trabajar en otros temas,
no simplemente sacar normas, creo que también debemos trabajar desde los niños, padres, una ética pública, una cultura pública para el cambio de mentalidad, cambio de chip. El tema de cultura me parece muy importante hacia lo público. En otras partes, pues el recurso público es de todos, entendemos que es de todo y lo protegemos. Acá el recurso público es al revés, no es de nadie, no lo siente nadie y no lo protegemos. Entonces ahí es donde necesitamos fortalecer a la ciudadanía, fortalecer las veedurías, capacitar y decirles, mire, esto es importante para el desarrollo del país. Dos, fortalecer, como les digo, para mí el derecho fundamental a la buena administración es que tenemos derechos, nos deben garantizar nuestros derechos fundamentales y para que nos lo garanticen la administración también debe ser un derecho fundamental para mí. Protegerme de la corrupción, es que la corrupción hace y genera impacto en mis derechos fundamentales. Entonces, es un derecho fundamental a la buena administración, que sean eficientes, que sean eficaces, que sean transparentes y que el Estado me garantice eso. Ahí que tenemos nosotros, generar mayor mecanismo de seguimiento. No queremos que se pierda el recurso público, necesitamos mayor vigilancia al manejo del recurso público. Mucha de la defensa de las entidades y de la gente, es que no podemos hacerle seguimiento a todo. Revisen dónde están los riesgos. No se pueden dejar procesos de 1 billón de pesos, 2 billones de pesos, 5 billones de pesos y no estar encima. Nos toca estar encima de todos los procesos contractuales que tengan un impacto realmente importante. Oiga, que hay una compra de lápices, bueno, yo creo que no me genera tanto impacto a la comunidad si tengo que comprar los lápices de la administración, de mis oficinas, pero si yo estoy dando la alimentación a los niños, programa de alimentación escolar, oiga, entes de control, estemos pendientes porque donde esto no salga bien, o sea, aquí los niños van a sufrir las consecuencias. Y no solo los niños, eso también lo sufren los padres, lo sufre la comunidad. Y se pierde en general para la sociedad un recurso público. Entonces eso también es muy importante, creo que pues hay que fomentarlo. Claro. Y en el tema de las campañas presidenciales, como tal campañas presidenciales, inicio de la campaña presidencial, doctor Cárdenas, ¿cómo ve usted que los candidatos que hasta el momento pues se conocen o están mostrando su intención de aspirar a la presidencia de la República, los precandidatos, cómo están tratando este tema de la corrupción en su agenda de campaña, en sus propuestas? Muchos se hablan en términos generales de existe mucha corrupción y hablan de sectores de corrupción. No hay, o sea, desarrollan algunas propuestas de decir necesitamos una ética, necesitamos mejores herramientas, mejores mecanismos para manejar la corrupción, pero, o sea, todo el mundo habla de corrupción, pero necesitamos ya mostrar qué herramientas concretas vamos a utilizar para mejorar esa corrupción. Todo el mundo entiende o tiene su imaginario, se están perdiendo la plata, se están perdiendo recursos, pero no han estructurado, no han salido todos los proyectos de campaña de decir la corrupción está, y muy pocos han dicho en las campañas políticas, yo no he escuchado que digan, vamos a perseguir y vamos a hacerle seguimiento y voy a ir a todas las regiones para que no le entreguen plata a los congresistas, que no se pierda, eso todavía no lo hemos escuchado. Y tampoco he escuchado otro tema, como les digo, el recurso público no se pierde solo por eso, sino tampoco he escuchado la eficiencia y la eficacia del manejo del recurso público, porque es que hay temas muy importantes acá, y es que dicen, voy a coger 10.000 millones de pesos para disminuir la corrupción. Pues ya listo, la hago, pero para colocarlo más fácil para no generar como temas tan abiertos. Disminuir la criminalidad en un municipio y cojo esos 10.000 millones. Los ejecuto perfectamente, oiga, no se perdió un peso, colocamos las cámaras, compramos las motos, pero la corrupción, la seguridad aumentó. Mataron más gente, robaron, entonces la plata se perdió. Algo falló ahí. ¿Cuál fue la planeación? ¿Cuál fue su análisis para decir, yo invertí un recurso público que no tuvo efecto? Oiga, usted lo gastó muy bien, no se perdió un centavo, pero siguen matando gente y mucha más gente de la que estaban matando antes. Y el recurso era para que se bajara la criminalidad y no bajó. Entonces, ese recurso público, en el entendido de no satisface la necesidad colectiva de ese recurso público, se perdió. ¿Por qué? Porque se perdió en el sentido de, si tiene una finalidad esas personas o sigue aumentando la criminalidad, el daño ocurre y no puede ser que eso no tenga alguna consecuencia. Si hubo un análisis para determinar cómo voy a ejecutar el recurso público y no me satisface las necesidades, ahí tenemos que buscar mecanismos para decirle, esta persona debemos buscarle una sanción política, decirle, señor alcalde, señor gobernador, señor presidente, el ministro se comprometió a esto.
gastó unos recursos públicos y siguió aumentando la criminalidad, lo que sea. Entonces, lo que hay que hacer es retirarlo, o no sé hasta qué punto uno decirle, usted tiene una responsabilidad en otros sentidos para que no siga manejando o no siga realizando su actuación dentro de ese cargo. Ustedes desde el Instituto de Política Abierta, Juan Pablo Guzmán, ¿cómo ven el tema? ¿Qué exploración han hecho en esta fase inicial de la campaña electoral? Bueno, primero me gustaría retomar un punto mencionado por el doctor Cárdenas y es algo muy coloquial también, es que en Colombia echa la norma, echa la trampa, y es básicamente la cultura que desde pequeños nos han enseñado. Es la ley del más vivo, la ley del que más pueda, y eso pues obviamente se va a ver a la larga reflejado en las instituciones públicas, no solamente en contrataciones, también lo vemos corrupción dentro de la policía, corrupción dentro de las instituciones educativas, corrupción dentro del ejército. Entonces es un tema cultural muy complejo y que precisamente viene desde una concepción cultural de la formación, digamos, de pequeños. ¿Cómo se puede cambiar eso? Y ahí es donde también lo intento relacionar con las campañas presidenciales. Y es con el incentivo a la participación ciudadana, a la publicación de datos, al uso de datos. Hay muchísimas instituciones que están publicando datos, pero que no son de fácil uso para la ciudadanía o que no son de fácil acceso. Entonces, incentivar ese tipo de transparencia hacia la ciudadanía y pues ponerle para que la ciudadanía pueda ponerle los ojos al funcionamiento y a la eficiencia de la que habla el doctor Cárdenas a las instituciones públicas. También ahí hay un punto, digamos, sobre las campañas. El primero es el antes de las campañas. En este momento, pues aún, digamos, no podríamos revisar el tema de la financiación, pero cuando llegue el momento, pues sí es muy importante empezar a revisarlo desde ese momento, desde el antes y evitar sorpresas como, no sé, digamos, el escándalo de hace unos años que salió en el Congreso del financiamiento con Petrovideo o con dineros ilegales o la ñeñe política. Entonces, desde antes de que empiecen las campañas, el financiamiento es importante para prevenir ese tema de la corrupción. En cuanto a propuestas, comparto, digamos, en algo la posición del doctor Cárdenas y es que aún sigue siendo muy efímera las propuestas sobre anticorrupción. Incluso una de las grandes banderas de Iván Duque era prevenir este tipo de corrupción y quien iba a ser la banderada de eso era la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Y dentro de la vicepresidencia se logró liderar eso. Y hasta hace unos meses, cuando ella pasa a la Cancillería, pues esa oficina queda casi que desprotegida, ya no, digamos, se le pone el ojo a la lupa y se desprotege la corrupción y el mensaje que se le da a la ciudadanía es que hay unos temas más importantes, más urgentes que la transparencia en las entidades públicas. Entonces, si lo preguntan en cuanto a campañas, yo creería que es importante buscar campañas que incentiven esa participación ciudadana, que incentiven la veeduría ciudadana, que la fortalezcan, que generen pedagogía ciudadana sobre el seguimiento y sobre el control de los recursos públicos por parte de los ciudadanos. Muy bien. Y para finalizar, en un minuto, doctor Cárdenas, ¿qué recomendaciones le daría usted a los candidatos presidenciales, a las campañas presidenciales en este momento para el tema de corrupción? ¿Qué hacer? ¿Qué deben hacer? Trabajar fuertemente el tema de la prevención y el seguimiento del control de las entidades. O sea, un buen fortalecimiento de un control interno y de un seguimiento por parte de la administración hace que realmente sea más difícil eso de que se pierda el recurso público, tanto por ineficiencias como por corrupción. O sea, la buena administración, como les digo, debe ser un derecho fundamental y ahí es donde debemos trabajar. Y enfocarse también bastante en ese seguimiento al manejo del recurso público desde el punto de vista de la eficiencia y la eficacia. O sea, que realmente se obtengan los resultados, el valor público que busca la comunidad. Esto es satisfacer las necesidades de lo que está pidiendo la comunidad, qué es lo que quiere, y no simplemente hacer ese tipo de procesos y pues, no cumplir con esas necesidades básicas que ellos están requiriendo. Ahí está, o sea, principalmente decirles, hay que hacer un buen manejo del recurso público para poder cumplir esas finalidades del Estado, satisfacer esas necesidades que tienen las personas y realmente que tengamos un Estado eficiente, eficaz, transparente, que nos permita ser, o sea, tener mayor calidad de vida. Perfecto. Juan Pablo Guzmán, en un minuto, por favor, recomendaciones iniciales. Es importante tener en cuenta la voz de la ciudadanía. Es nuestra bandera desde el instituto y es la recomendación principal a los candidatos presidenciales.
tener en cuenta a la ciudadanía, tanto en la construcción de sus campañas electorales como de sus agendas, y que la ciudadanía además, porque esto no es únicamente de los políticos, sino también de la ciudadanía, ser activos en vigilar que esas campañas o que esas propuestas, mejor, sobre anticorrupción se cumplan, que el seguimiento en el Congreso a esas propuestas también se cumplan, porque a veces hay un desentendimiento entre lo que es el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, y la ciudadanía pues queda como en ese limbo y no sabe a quién hacerle seguimiento. Entonces, a los presidentes, a los candidatos presidenciales que sean muy claros en sus campañas y en sus propuestas anticorrupción y que le permitan a la ciudadanía hacerle seguimiento. Pues muy bien, es la información a esta hora del día. A nuestros invitados, el doctor Julio César Cárdenas, el doctor Juan Pablo Guzmán, muy amables por acompañarnos en este espacio de formación, de aprendizaje y de conocimiento, de difusión de información sobre corrupción para todos los colombianos. Ha sido un placer tenerlos con nosotros. Muchas gracias por su tiempo, doctor Cárdenas. Muchas gracias, Narda, por la invitación y quedo pendiente para cualquier otra invitación que me tenga. Así es, muchas gracias, doctor Juan Pablo Guzmán, muy amable por su tiempo. Un placer saludarte. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estamos pendientes. Muy bien, a todos ustedes, muchas gracias por su tiempo y hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto, sean felices. Gracias por su tiempo.